es una intención de alguna manera de recuperar de la manera que se puede esos vestigios y tenerlos a la disposición de la gente para que los disfruten, para que los vean, pero sobre todo para conservar de alguna manera esos restos como parte de un patrimonio y que perduren en el tiempo. El país ha podido reescribir su prehistoria en base a las excavaciones arqueológicas que son como páginas del libro que se han guardado bajo la tierra y que los arqueólogos con una serie de sistemáticas, ¿no? y disciplinas interrelacionadas saben interpretar. Los taínos constituían el grupo étnico principal de la isla La Española al momento de la llegada de los europeos. Se trata de un pueblo que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco. Nos encontramos aquí en lo que en los tiempos precolombinos fue un asentamiento taíno. Aquí los taínos tenían sus poblaciones y toda la organización social de una sociedad de aquellos tiempos. Como pueden ver, ahora mismo es un terreno baldío, pero en aquellos tiempos funcionó como un asentamiento. Todavía en el día de hoy se pueden encontrar algunos vestigios de lo que fue su cultura, como por ejemplo la cerámica que ellos utilizaban en su vida cotidiana. Obviamente se encuentra en pequeños fragmentos, pero todavía en este terreno se pueden encontrar fragmentos de los utensilios hechos en barro que utilizaban los taínos. Esto es un asentamiento. Ahora mismo es un terreno baldío, como les dije, pero en ese tiempo, en esta zona, estaba organizada las viviendas y todo lo que componía la vida social y recreativa de los taínos. En ese entonces, la sociedad taína se dividía en 5 cacicazgos gobernados por caciques, quienes tenían poder absoluto sobre estos. Para 1508 quedaban unos 60.000 taínos en la isla. Ya para 1531, la explotación y las enfermedades habían reducido el número a 600. Puerto Rico y República Dominicana tuvieron mucha comunicación en época prehistórica. De hecho, la cultura taína surge en el Canal de la Mona, o sea, entre Puerto Rico y el este de República Dominicana. Pero anteriormente, casi todas esas grandes emigraciones arahuacas y de otras etnias que venían desde Sudamérica, primero se establecían en Puerto Rico porque era la isla grande, la primera isla grande de las Antillas. Y de ahí, cuando tenían ya, vamos a llamarle un periodo de aclimatación, entonces se introducían en la española y desde ahí a Cuba y a Jamaica. De tal manera que hay una gran, vamos a decir, comunicación, colaboración entre la arqueología puertorriqueña y la dominicana y en buena parte también con la cubana. Estos tenían 2 clases de viviendas, el bohío, que era circular, y el caney, más grande y rectangular, donde habitaba el cacique con su familia. Estas viviendas se construían con hojas de guinea, madera de los árboles de capa prieta y canela cimarrona. Para dormir usaban hamacas tejidas de algodón. En estos terrenos se han hecho una serie de excavaciones de manera empírica para recuperar algunos vestigios que todavía permanecen en la zona de lo que era la artesanía taína hecha en barro. Además, se han podido encontrar algunas hachas hechas en piedra, que eran utensilios que utilizaban los taínos para cortar árboles. La sociedad taína se dividía en 4 clases sociales. Primero teníamos el cacique, que era el jefe de la tribu. Estaban los nitaínos, considerados los nobles, que eran familiares del cacique y que actuaban como guerreros. También teníamos los veíques, que eran los sacerdotes que representaban las creencias religiosas. Y por último teníamos los naborias, aldeanos trabajadores de la tierra. Los cacicazgos eran independientes uno del otro, y cada uno tenía un gobernante que era un cacique. Este gobierno era hereditario y era totalmente absoluto. A la población se le exigía obediencia y sumisión ante el cacique. Los límites de cada cacicazgo eran claros y precisos. En este momento nos encontramos en una de las excavaciones que se han hecho de manera empírica más grandes, donde se han encontrado la cantidad de vestigios
que se han podido recuperar en el asentamiento. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en un montículo que ya fue excavado, pero que todavía al día de hoy hay restos de la cerámica taína que se puede encontrar en la zona. Son pequeños fragmentos, pero que dan una muestra clara de lo que se vivió y de cómo se vivía en esa civilización ya extinta. Por ejemplo, en este momento vamos a sacar de la tierra pequeños fragmentos de lo que representaba la cerámica taína, que todavía hasta el día de hoy permanecen y en muy buen estado. El nivel de deterioro que puede tener se debe a los trabajos que se han realizado, trabajos de agricultura, pero todavía la cerámica taína se conserva en muy buen estado. El taíno es una evolución en el tiempo, tanto por grupos arcaicos y posteriormente se suman los pobladores arahuacos que venían desde la costa de Sudamérica y a través de las pequeñas Antillas y Puerto Rico llegan a la isla de Santo Domingo e interactúan con los arcaicos. O sea que la cultura taína es un producto fundamentalmente de una evolución insular entre Puerto Rico y la isla española. Así se gestó la manifestación cultural más importante de nuestro pasado aborigen, que son los taínos. En este momento en mis manos tengo algunos vestigios taínos, como se puede ver aquí, si se ve bien en cámara, ¿no? Podemos ver algunos fragmentos de las vasijas y de los utensilios que utilizaban los taínos para su día a día. Eran vasijas que ellos decoraban con este tipo de diseños, y se pueden encontrar todavía estos fragmentos pequeños en esta zona, en el asentamiento que estamos visitando en el día de hoy. Además de eso, se pueden encontrar también restos más grandes y piedras y utensilios en piedra que ellos utilizaban para su vida cotidiana. Cuando hablamos de taínos, no podemos hablar de una totalidad, sino de un grupo social que hacia el siglo VIII comenzó a conformarse en las Antillas. En Santo Domingo, en la parte oriental de la isla, en el sitio llamado Atajadizo, hay la evidencia temprana de cómo se desarrolló esta cultura y cómo llegó a tener una sociedad organizada con plazas ceremoniales, con cementerios, con lugares de manticulación para agricultura, es decir, con todo lo necesario para que se pueda considerar una villa. Cada cacicazgo estaba dividido en mitaínos, siendo estas demarcaciones de menor categoría. El cacicazgo Marién era gobernado por el cacique Guacanagariz y estaba dividido en 14 mitaínos. Se extendía por toda la porción noroeste de la isla, teniendo su asiento en un lugar conocido como el Guarico, cerca de la actual ciudad de Cabo Haitiano, en el norte de Haití. En esta zona se han hecho una serie de excavaciones de manera empírica para recuperar algunos vestigios de la cerámica taína que se usaba en la época. Fragmentos muy pequeños, en algunas ocasiones se han encontrado fragmentos un poquito más grandes. Los taínos materializaban su visión a través de sus objetos, de todo lo que creaban, y era muy difícil separar la parte artística de la parte religiosa. Se complementaban e iban de la mano. Y por eso no solamente son sus representaciones religiosas las que tienen una importancia artística, sino también incluso objetos de uso cotidiano, de uso doméstico, pueden ser considerados también como obra de arte. Entre ellos destacan la gran variedad, la enorme gama de cerámica, de alfarería que hicieron los taínos, donde hay ejemplares de muy fina calidad. También instrumentos para la cojoba, que era la ceremonia religiosa principal. Todos estos instrumentos, tanto los majadores líticos, los inhaladores,
las espátulas hómicas, están decorados, por así decirlo, con figuras que tenían que ver con la función que se realizaba. Es una zona un poco árida, pero se puede apreciar a lo lejos el espacio donde en aquel tiempo habitaban algunas poblaciones taínas. También si vemos las cuevas, que fueron como lienzos enormes que estaban ahí dispuestos para que la mano del artista taíno plasmara con todo lo que veía, con esa simbología que llevaba dentro y que complementaba con el entorno. Pienso que hacían de eso y de las esculturas a través de las estalactitas, las estalagmitas, verdaderas galerías de arte que hoy nosotros podemos contemplar con una admiración y una reverencia, pues nos habla de una sensibilidad muy especial en esa cultura. En este momento nos encontramos específicamente donde en aquel tiempo prehispánico había un asentamiento taíno o parte de un asentamiento taíno. En esta zona específicamente ya se ha identificado viviendas taínas, o más bien dicho una aldea compuesta por varias viviendas taínas. Se pueden apreciar a lo lejos algunos montículos donde estaban edificadas dichas viviendas. En esta zona se han encontrado restos, vestigios taínos en barro de una manera ya más masiva y bajo unas condiciones un poquito más, en mejores condiciones. Los taínos eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses. El dios principal de los taínos era Yocajú, hijo de la diosa Atabey. Estos creían en dos seres sobrenaturales, llamados semíes, que eran los progenitores de los demás. Estos dos padres creadores estaban simbolizados por dioses de piedra, madera o barro, a quienes los indígenas rezaban sus oraciones y en cuya presencia celebraban los ritos para implorar la abundancia de frutos y la dicha de la raza humana. Un grupo de estos seres sobrenaturales, los semíes, tutelaban y representaban a los antepasados del clan. Para la sociedad taína, la mayoría de la población había nacido de una cueva, pero parte de la población, que lógicamente debió ser importante para ellos, también de otra cueva había nacido el sol y la luna, y ellos tenían muy claramente la importancia del sol para quien era un padre, ¿no? O sea, para estas culturas el sol era un padre y de hecho padre de toda la energía, era bastante bien interpretado. Los taínos tenían varias maneras de entretenerse, como el baile del areíto, la música y el juego de pelota. Este último era conocido como batú y se jugaba en un espacio llamado batey. El juego despertó el interés de los colonizadores españoles. La alimentación del indio taíno se basaba en el agro, parte de cuyos productos cultivaban de manera rústica en pequeñas parcelas llamadas conuco. Entre los productos cultivados estaban el maíz, la batata, la yuca, la yautía, el cacao, la auyama, el maní, entre otros. Posiblemente muchas de estas plantas llegaron con las primeras migraciones. La más importante de estas plantas fue la yuca. De allí sacaban el casabe. En la isla no había ganado de ninguna índole, pero los indios ingerían carne de pequeños mamíferos, como algunos roedores cuya carne era muy apreciada. Además cazaban iguanas y aves como palomas, tórtolas, cotorras, pericos, patos, además de gallaretas. En los mares pescaban tiburones, manatíes, lisas, pargos y dorados. En las costas marinas perseguían langostas. Efectuaban la caza y la pesca en pequeñas embarcaciones hechas de una sola pieza ahuecada de un tronco de ceiba, caoba o guayacán.
Para la caza utilizaban incendios de sabanas, trampas, señuelos, además de armas arrojadizas y se auxiliaban al parecer de lo que era el perro Ao, que era un perro mudo. Las armas para la caza y para la guerra eran flechas, aljabas, hachas de piedra y puñales del mismo material, espadas de madera, macanas y hachas de hueso o de pedernal. El baile y las canciones eran acontecimientos sociales entre los indios antillanos. No es ningún asunto grave el que os vengo a ocupar, pues solo vengo a buscar una torta de casabe. En lo posible no cabe de que de ti yo me valga, y para que con bien salga, si tu amistad me remedia, dame de una torta media, que yo no busco una carga. Las canciones entonadas, así como las danzas, se llamaban areitos. Desgraciadamente nada ha quedado de esta música ni de sus versos. Había varias clases de areitos: el areito simbólico, perteneciente a la liturgia sagrada; el areito guerrero, con el cual celebraban las victorias bélicas; y el areito social, para honrar a personajes célebres. También los areitos servían para transmitir las creencias de generación en generación y eran cantados siempre de la misma manera para no corromperlos. Los areitos eran dirigidos por una persona principal que recitaba historias danzando en cierto contrapaso. Esas historias eran repetidas en voz más alta por un coro danzante compuesto por hombres unas veces, o por mujeres otras, o por grupos mixtos en otros casos. Aunque los dibujos rupestres son de una marcada experiencia, como sus petroglifos, el taíno trabajó primordialmente la piedra y la cerámica. En la cerámica pusieron arte e inquietud espiritual y a veces de complicadas formas de decoración. Tenían excelentes trabajos en piedra y concha y también trabajaron la madera. La herencia taína aporta su esencia y su alma ancestral para hacer del dominicano ese pueblo de gente alegre, bondadosa y hospitalaria que abre sus brazos como las iguas, para anunciar que bajo este burén caribeño siempre estará esperándolos la República Dominicana.